Bueno, buenos días a todas y todos. Bienvenidos al ciclo de webinarios que hemos organizado desde CISA como cierre de esta etapa de un proyecto financiado por el Euroclima. Para quienes no conocen CISA y es la primera vez que se incorporan a una actividad de la iniciativa, el CISA quiere decir Sistema de Información sobre Sequías para el Sur de Sudamérica y es una iniciativa del Centro Regional del Clima para el Sur de Sudamérica. Y a través del desarrollo de productos de monitoreo y pronóstico, de interacción con los gobiernos, con el sector privado y con distintos sectores socioeconómicos, hemos avanzado en la planificación para la gestión del riesgo relacionado con sequías. Entonces, les invito entonces a visitar la página y también a suscribirse a la newsletter y a seguirnos en las redes. Y allí van a recibir mucha más información sobre la iniciativa. Entonces, vamos a ir dando inicio al primer webinario de este ciclo, en el cual vamos a presentarles los últimos desarrollos relacionados con el monitoreo de las sequías. Como podrán ver en la página de sequías, hay muchos productos relacionados con las sequías meteorológicas, pero todavía no habíamos incorporado la posibilidad de proveer información relacionada con el monitoreo de las sequías hidrológicas y sequías agrícolas. Entonces, este es un webinario extendido, lo llamamos, porque es una combinación, va a tener dos partes. Entonces, vamos a comenzar ahora con la parte que se refiere al monitoreo de las sequías hidrológicas. Vamos a hablar de su caracterización, metodologías y presentar los nuevos productos CISA. Para eso vamos a tener dos presentaciones y entonces invito a nuestro primer panelista, Mauricio Zambrano Villarini, de la Universidad de la Frontera y el CR2 de Chile, que nos va a brindar la primera presentación. Como les decía, mantengan sus micrófonos cerrados, así le permitimos a Mauricio poder hacer su presentación. Mauricio, cuando quieras podés compartir. Mientras tanto, los invito, tanto durante cualquiera de los seminarios que van a escuchar hoy, a dejar sus preguntas por escrito en el chat. Entonces, y también dirigida a quién, ¿no? La pregunta y a quién va dirigida. De manera tal que luego de cada presentación vamos a ir teniendo un espacio para poder que los panelistas las contesten. Bueno, muchas gracias y Mauricio, te paso el micrófono. ¿Ahora me escuchan? ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? Te escuchamos, te escuchamos. Perfecto. Muchas gracias, Carolina, por la introducción. Y, muy buenos días a todos y todas. Y bienvenidos a este ciclo de webinarios extendidos del CISA, el cual durante el día de hoy está dedicado a las sequías hidrológicas y agrícolas. Esta primera parte de sequías hidrológicas va a estar dividida en dos partes, donde yo hago una pequeña introducción y luego va a continuar mi colega Óscar Báez Villanueva. Ya deberían ser más o menos 20 minutos cada una de estas dos presentaciones. Eh, Esta primera parte se llama Caracterización, Metodología y Nuevos Productos CISA, orientado específicamente a sequías hidrológicas. Como introducción, en general podemos identificar distintos tipos de sequías, ¿no es cierto? Para aquellos familiarizados con el tema, esto es un pequeño recordatorio, ¿no? Tenemos en primer lugar las sequías meteorológicas, que hay muchas definiciones, ¿no es cierto? Pero en general, de acuerdo a varias de las definiciones de la literatura, esta sequía meteorológica ocurre cuando en una región determinada las precipitaciones son menores a la precipitación normal para un periodo largo de tiempo. En segundo lugar, tenemos la sequía hidrológica, a la cual está referida esta primera parte de este webinar, que se refiere a los efectos que tiene la falta de precipitaciones en la disponibilidad de agua superficial y o subsuperficial dentro de una cuenca.
En tercer lugar están las sequías agrícolas o nosotros en hidrología nos referimos más a ella como de humedad del suelo. Después la segunda parte de este webinar va a estar específicamente dedicada a la sequía agrícola, ¿no es cierto? Se refiere a un periodo donde la humedad del suelo disminuye hasta un punto en que los cultivos y las plantas en general comienzan a fallar, sin hacer referencia explícita a la disponibilidad de agua superficial. Y por último, el cuarto tipo de sequía normalmente mencionado en la literatura es la sequía socioeconómica, que nos referimos a este tipo cuando la disponibilidad de agua en un territorio disminuye al punto de causar problemas de abastecimiento de agua, tanto para el consumo humano como para las actividades productivas. O sea, es un tipo de sequía relacionado a la oferta y demanda de un bien económico. En este caso, el bien económico es el agua. Sin embargo, otros autores agregan un quinto tipo de sequía, como un punto de vista adicional, ¿no es cierto?, desde el cual podemos mirar este fenómeno hidrometeorológico. Y esta es la sequía ecológica, que es un déficit esporádico en la disponibilidad de agua que lleva a los ecosistemas más allá de los umbrales de vulnerabilidad, afectando los servicios ecosistémicos y desencadenando una retroalimentación en los sistemas naturales y o humanos. Entrando de lleno en lo que es la sequía hidrológica, también hay muchísimas definiciones de este concepto, ¿no es cierto? A mí en particular me gusta la definición que entrega Van Loon en el año 2015, quien define sequía hidrológica como la falta de agua en un sistema hidrológico, la cual se manifiesta en caudales que son extraordinariamente bajos con respecto a un periodo normal, o bien en niveles de lagos, embalses o aguas subterráneas que también son anormalmente bajos con respecto a un periodo largo de referencia. Y aquí esta imagen tomada del mismo artículo nos muestra cómo nos ilustra de manera esquemática cómo los déficits de precipitación que parten con la sequía meteorológica se van propagando, ¿no es cierto?, a través del ciclo hidrológico hasta un déficit de escorrentía, de humedad del suelo, de caudales y finalmente de agua subterránea. Cuando hablamos de sequía hidrológica, es bastante importante entender que la fase terrestre del ciclo hidrológico, o sea, el suelo principalmente, actúa como un filtro de banda ancha para la propagación de la sequía meteorológica a través del ciclo hidrológico. Por lo tanto, la propagación de un evento de sequía está caracterizada por algunos atributos que son bien particulares. Primero, acumulación, o sea, las sequías meteorológicas se combinan, distintos episodios de sequías meteorológicas se combinan en un único episodio de sequía hidrológica más prolongada. Atenuación, que es cuando las sequías meteorológicas productos de que pasan por el suelo sufren una atenuación en la intensidad del evento meteorológico, provocando un amortiguamiento de la máxima anomalía negativa que nosotros observamos en precipitación. Esta máxima anomalía negativa se ve atenuada cuando estudiamos los caudales. También una tercera característica es el retraso del evento, que se produce un desfase temporal entre el inicio de la sequía meteorológica, el inicio de la sequía de humedad del suelo y el inicio de la sequía hidrológica, lo que vimos en la lámina anterior, ¿no es cierto? Donde el inicio de sequía es cada vez más tarde a medida que avanzamos en los distintos componentes del ciclo hidrológico. Y por último, la cuarta categoría es la prolongación, que se refiere a que a medida que nos movemos desde una sequía meteorológica hacia una sequía de humedad del suelo, a una sequía hidrológica, los eventos de sequía en general van durando cada vez más. ¿Ya? Y esta figurita nos muestra aquí estos distintos efectos. La figura lamentablemente está en inglés porque viene del artículo original y nos muestra los efectos, ¿no es cierto?, de acumulación, de desfase, de alargamiento con respecto de la sequía hidrológica con respecto a la meteorológica y la atenuación que se produce entre el máximo déficit de precipitación y el máximo déficit que nosotros después observamos en un evento de caudales. ¿Ya?
Bueno, ¿y cómo entramos a monitorear los distintos episodios de sequía hidrológica? En particular, tanto para CISA como para distintos servicios operacionales que tratan de monitorear la sequía, los distintos tipos de sequía en el mundo. Lo que interesa es poder monitorear de manera operacional cuándo inicia, cuánto dura y qué tan severo fue un evento de sequía cualquiera. Y para eso normalmente utilizamos índices de sequía, muchas veces índices estandarizados de sequía, ya sea de manera individual, o sea, utilizando un único índice, por ejemplo, para hacer la caracterización de la sequía meteorológica o hidrológica, por ejemplo, el archiconocido índice estandarizado de precipitación o el índice estandarizado de precipitación evapotranspiración para caracterizar la sequía meteorológica. O bien podemos utilizar dos o más índices, ¿no es cierto?, para hacer una caracterización compuesta de un evento de sequía, como lo hace, por ejemplo, el monitor europeo o el monitor de Estados Unidos. ¿Ya? Hoy en día existen muchos índices de sequía, creo que son más de 300 los índices de sequía que están disponibles en la literatura para monitorear distintos tipos de sequía, sin un consenso único y universalmente aceptado acerca de cuál es el índice más apropiado para determinar un determinado tipo de sequía en un territorio particular. Y tampoco hay consenso sobre cuál es la escala temporal más apropiada para el monitoreo de un determinado índice de sequía. Esto último de la escala temporal, después lo voy a explicar, pero para aquellos que están familiarizados con el índice SPI, ¿no es cierto? El índice estandarizado de precipitación, se refiere a la escala que nosotros utilizamos para agregar las, la cantidad de precipitación que cae en distintos meses. ¿Ya? Entonces, no hay acuerdo sobre qué índice y cuál es la escala temporal que deberíamos ocupar en distintos territorios. En particular, para el caso del monitoreo de la sequía hidrológica, en la literatura existen muchos índices disponibles que permiten monitorear estos eventos de sequía en su sentido más amplio. Por ejemplo, el que vamos a utilizar en esta primera parte de la presentación dedicada a la sequía hidrológica es el índice estandarizado de caudales o SSI propuesto por Vicente Serrano en el año 2012. También está el índice estandarizado de escorrentía, propuesto en el año 2008. También está el SWSI, que es el índice de suministro de agua superficial, el cual está basado en el equivalente de agua en nieve o SUI como representativo de la capa de nieve, además de incorporar datos de caudales y precipitaciones. Este es un índice ya bastante antiguo que fue propuesto en la década del 80. También está el índice estandarizado de nivel de agua subterránea o SGI, el cual puede utilizar los niveles de agua subterránea disponibles en pozos de observación o bien el almacenamiento de agua terrestre, dependiendo si utilizamos la definición de Bloomfield y Marchand en el año 2013 o bien la de Van Loon en el año 2017. También está el índice estandarizado de derretimiento de nieve y lluvia, el cual está basado en el almacenamiento de nieve y precipitación. Fue propuesto por Staudinger el año 2014 y tiene como sigla SMRI. Y por último, para esta selección de índices para el monitoreo de la sequía hidrológica, está el índice estandarizado de equivalente de agua de nieve, o SWEI, el cual está basado en el equivalente de agua en nieve como dato principal de entrada y fue propuesto por Hanning and Agukachak en el año 2020. Sin embargo, ustedes ven que todos esos índices ocupan distintos tipos de datos para poder monitorear los distintos componentes del ciclo hidrológico. Sin embargo, la mayoría de los datos que son necesarios para calcular los índices anteriores no están disponibles de manera fácil y con una frecuencia de actualización que permita un monitoreo operativo de estos componentes del ciclo hidrológico. Por eso,
cuando se estudia el monitoreo de la sequía hidrológica, normalmente se opta por utilizar un índice basado únicamente en datos de caudal para caracterizar la sequía hidrológica. Dicho esto, no es que tengamos datos de caudales, sobre todo caudales diarios, en todo nuestro territorio. Aquellos que están familiarizados con los datos hidrológicos sabrán que muchas veces no es fácil conseguir estos datos de caudales y después vamos a ver cómo nosotros abordamos ese problema en este trabajo. Por lo tanto, considerando esa falta de datos para monitorear los distintos componentes del ciclo hidrológico, en este trabajo nosotros decidimos utilizar el índice estandarizado de caudales o SSI para hacer el monitoreo de la sequía hidrológica. Este índice estandarizado de caudales sigue exactamente la misma lógica del archiconocido índice estandarizado de precipitaciones o SPI, el cual brevemente lo podemos resumir en, primero tenemos que recopilar datos de caudales diarios y luego agregarlos en distintas escalas temporales, siendo escalas típicas 1, 3, 6, 12, 24 meses. En segundo lugar, seleccionar una función de densidad de probabilidad para representar esas acumulaciones de caudal. Distribuciones típicamente utilizadas son la JV, Gamma, recientemente han propuesto la Tweedy, etcétera. En tercer lugar, seleccionar un método matemático que permita estimar los parámetros de la función de densidad. Puede ser el método de los momentos o el método de máxima verosimilitud, ¿no es cierto? Que son métodos clásicos. En cuarto lugar, calcular la función de distribución acumulada o CDF de los caudales diarios agregados en la o las escalas temporales seleccionadas para el monitoreo. En quinto lugar, transformar las probabilidades acumuladas a la distribución normal estándar utilizando la inversa de distribución normal y con esos valores transformados, los valores resultantes son directamente los valores del índice estandarizado de caudales, donde siguiendo la lógica del SPI, valores positivos indican condiciones húmedas y valores negativos indican condiciones secas de caudal. En este trabajo, el trabajo que nosotros le vamos a presentar con Oscar está basado en un artículo que apareció publicado este año de Báez Villanueva y varios autores en la revista GES. Y este grupo de investigación utilizaron el índice estandarizado de caudales con un periodo de acumulación de un mes para caracterizar la sequía hidrológica. Porque al comienzo vimos, ¿no es cierto?, que hay dos decisiones que uno tiene que tomar cuando quiere monitorear cualquier tipo de sequía. Primero, qué índice o qué índices voy a utilizar para realizar el monitoreo. Y en segundo lugar, para los casos de los índices estandarizados, cuál es la escala temporal que voy a utilizar. Y en este caso, vimos que hay distintos autores que han ocupado distintas escalas temporales para monitorear la sequía hidrológica. Sin embargo, cuando nosotros revisamos con detención el argumento que se entregaba para utilizar periodos de acumulación del índice de caudales mayores a un mes, la verdad que la mayoría de los autores que ha utilizado el SCI en escala 3, 6 o 9 no entregan mayor justificación del por qué. ¿Ya? Entonces, nosotros, recurriendo bien a estudios recientes, decidimos ocupar la escala temporal de un mes para caracterizar la sequía hidrológica, porque consideramos que el índice estandarizado de caudales con una escala temporal de un mes integra procesos hidrológicos que ocurren a escala de cuenca. Además, ya integra la hidrometeorología de los últimos meses a través del paso, ¿no es cierto?, de la precipitación, a través del suelo, la vegetación, ¿no es cierto?, hasta que finalmente se refleja en los caudales que circulan en la cuenca y estos caudales están formados por el flujo base, la respuesta rápida de la cuenca ante un evento de precipitación y la respuesta más lenta del flujo subsuperficial y por lo tanto esa atenuación que sufre el déficit de precipitación al pasar por la cuenca, ¿no es cierto? Ya se ve reflejado en el caudal que nosotros estamos midiendo en cada mes.
Y por último, este índice estandarizado de caudales con escala temporal de un mes ha sido ampliamente utilizado en estudios previos de sequía hidrológica. Además, en particular, nosotros utilizamos la distribución GEV, la distribución generalizada de valores extremos para calcular este índice, ya que fue una de las distribuciones recomendadas por Vicente Serrano y otros en el año 2012, cuando propuso este índice estandarizado de caudales. Haciendo mención a que las series temporales de los caudales diarios, son el dato mínimo necesario que nosotros requerimos para poder calcular este índice estandarizado de caudal en escala temporal 1, no se encuentran disponibles en todos los puntos donde quisiéramos calcular este índice. Por lo tanto, tenemos una limitación práctica, ¿no es cierto?, para poder hacer un cálculo operacional de este índice estandarizado de caudales, lo cual es una limitación importante y tal vez es la razón que explica el por qué no haya muchos sistemas que operacionalmente monitoreen en particular la sequía hidrológica. ¿Ya? Sin embargo, en las últimas décadas han aparecido muchos productos de datos grillados, ya sean reanálisis atmosféricos, corridas de modelos hidrológicos forzados por modelos meteorológicos, que han comenzado a entregar datos hidrometeorológicos que podrían ser utilizados para monitorear la sequía hidrológica con el SSI, con el índice estandarizado de caudales en escala temporal un mes. De hecho, ese fue el enfoque que seguimos en este trabajo con Oscar Báez, donde decidimos utilizar por primera vez para el monitoreo de sequía los datos de caudales diarios provenientes del Sistema Global de Concientización sobre Inundaciones, GLOFAS. Perdón, Mauricio, 2 minutos de los 20, ¿sí? Perfecto, estoy justo terminando. GLOFAS es un sistema de pronóstico de inundaciones que está basado en el modelo hidrológico LISFLOT, el cual es un modelo hidrológico espacialmente distribuido, ya que actualmente corre a una resolución de 5 kilómetros. Este modelo LISFLOT está acoplado a diversos conjuntos de pronósticos meteorológicos a escala global. GLOFAS ha sido desarrollado por el Centro Común de Investigación, el JRC, de la Comisión Europea, en colaboración con el Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos a Mediano Plazo, el ICMWF, como parte del Servicio de Gestión de Emergencias de Copernicus. GLOFAS está basado en un producto anterior que era EFAS, que era el Sistema de Alerta Temprana de Inundaciones, el cual replicó la misma lógica y datos de funcionamiento que se utilizaban inicialmente a escala europea para llevarlos luego a una escala global. Y ya lleva más de 10 años de funcionamiento este sistema GLOFAS. En particular, GLOFAS ha evolucionado desde su creación más de una década atrás, desde una fase de producción experimental en el año 2011 hasta entrar en pleno funcionamiento en abril del 2018, con soporte 24 días, o sea, 24 horas al día, los 7 días a la semana, y pronósticos de hasta 30 días. La versión actual de GLOFAS es la 4.0, la cual tiene una resolución de aproximadamente 0.05 grados en el Ecuador, lo cual equivale a 5 kilómetros aproximadamente. ¿Ya? Esas son las referencias, es el producto que nosotros utilizamos, ¿no es cierto?, con Oscar para proporcionar datos de caudales espacialmente distribuidos sobre la zona de dominio de CISA, y poder utilizar esos datos que tienen frecuencia diaria y están disponibles en todo el dominio de Sudamérica. Bueno, están disponibles en todo el globo, ¿no es cierto? Y nosotros en particular lo ocupamos en Sudamérica. Y ahora en la presentación que viene, Oscar les va a explicar cómo utilizamos esos datos para poder hacer el cálculo operacional del índice dentro de la plataforma de CISA. Muchas gracias y las preguntas ahí son bienvenidas. Gracias. Gracias, Mauricio. Te pido que dejes de compartir. Hay algunas preguntas en el chat. Algo que vale la pena aclarar es que esta no es una presentación o dos presentaciones de sequías hidrológicas generalidades, sino que están orientadas a justificar el producto que ahora ya introdujo Mauricio y va a presentar con más detalle Oscar, y que en unos meses va a estar en el sitio web de CISA. Mientras Oscar y comparte la presentación, hay una pregunta, hay una que ya contestó
Oscar, de Leticia, si el índice SI es similar al índice SDI, y efectivamente es similar, aunque difiere un poco la metodología. Y hay una pregunta que, porque Mauricio hizo una presentación genérica de todas las sequías, lo cual abrió esta oportunidad, de Lidiani Costa, que dice: ¿cuál es la mejor unidad de análisis para evaluar la sequía urbana socioeconómica relacionada al abastecimiento de agua para consumo humano, considerando diferentes tipos de suministros, con fuente dentro del municipio, mancial fuera del municipio, suministro de agua subterránea, cuál es el mejor índice? Ojo, puede ser que no la puedan contestar, pero si tienen algo para comentar al respecto sobre sequías urbanas y socioeconómicas, bienvenidos. Si no, Ya, yo podría contestar, claro, a pesar de que no es el tipo de sequía que estábamos analizando nosotros y que yo no soy experto en sequías socioeconómicas. Si el objetivo está dentro del municipio, yo creo que la escala espacial que deberían utilizar, ¿no es cierto?, debiese ser la extensión espacial del municipio, de toda el área que está comprendida dentro del municipio. Cuando ya entran a hablar en particular de la sequía subterránea, allí, si vamos a estudiar la sequía subterránea, ya el límite natural ahí debería ser la definición de acuífero desde donde están extrayendo el agua. No sé si alguien quiere complementar esa información. gracias. No, como primera respuesta está bien. Hay un poco más de interés, Mauricio y Oscar, entre las diferencias entre el SSI y el SDI. Si se puede contestar brevemente, bien, alguno de los dos, y si no, habría que ir a la literatura. No sé si Mauricio o Oscar quieren hacer un comentario más sobre el SDI versus SCI. Yo no he trabajado con el SDI, no lo conozco. No sé si Oscar quiere complementar eso. Ahí, si mal no recuerdo, el SDI que propuso Navantis utiliza markup chains para ajustar la distribución. En cambio, el SSI lo que hace es tomar una distribución log logística para hacer el ajuste de distribución. Hay dos o tres índices que son muy similares y cambian en el tipo de ajuste que se tiene al momento de estandarizar los datos, pero más que Bueno, nada es ese tipo de decisiones. muchas gracias. Así que, Oscar, pasamos a tu presentación y después va a haber otra instancia de preguntas y respuestas después de la presentación de Oscar. Listo, voy a empezar a compartir pantalla. Share. Aquí se puede ver mi presentación, ¿verdad? Sí, vemos la primera, a ver si pasás. Excelente. Perfecto. Bueno, voy a poner Eh, mi... Perdón, Oscar, que no te presenté con esto igual es No bastante importa. informal, pero déjame presentarte. Oscar Baez Villanueva, es investigador de la Universidad de Ghent en Bélgica, obviamente viene formado de Chile y ah, colabora con Mauricio en esta iniciativa. Gracias. Gracias, Pasaste gracias. por Chile, pero también en el fondo sos mexicano, ¿no? ¿Era así? Sí, 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 soy mexicano, pero Bueno, al final de todos lados ya. ya de todos lados. Exacto. Bueno, Bueno, antes que nada, gracias Mauricio por esa introducción a sequías hidrológicas. Ahorita vamos a enfocarnos un poquito más en el producto que estamos desarrollando basado en el SSI-1 que Mauricio estaba comentando. Entonces, en esta presentación vamos a explorar el uso de productos de caudal para el monitoreo de sequías hidrológicas. Como bien sabemos, más en el sur global, hay una gran escasez de datos, en este caso de puntos de medición de caudales. Y ese no es el problema en su generalidad, porque tenemos una escasez de datos tanto espacial como temporal también, porque si queremos enfocarnos a monitoreo de sequía, lo que necesitamos en realidad son datos en tiempo casi real, lo cual no sucede tan frecuentemente, aún así teniendo puntos de medición. Entonces, por esto, como Mauricio nos estaba contando, en vez de utilizar datos directamente de caudal para monitorear sequía, lo que se hace
Normalmente es utilizar índices basados en las dos variables del ciclo hidrológico más importantes, precipitación y evaporación, aunque también humedad del suelo se utiliza, o índices nivales si la cuenca tiene contribuciones nivales importantes. Esa metodología no es tan lejana de la realidad tampoco, porque al final nos cuenta una historia acerca de la disponibilidad de agua en una cuenca. Si tenemos el mayor input y el mayor output, esa diferencia nos puede contar una historia de cuánta agua hay disponible en las cuencas, y por eso este tipo de índices se relacionan con la sequía hidrológica. El problema es que la relación entre precipitación y evaporación también depende de las características de la cuenca. Entonces, las escalas temporales en las cuales tenemos que utilizar estos índices de precipitación y evaporación varían de acuerdo a las características específicas de las cuencas. Entonces, en muchos reportes o muchos artículos vemos, bueno, tomamos el SPI 12 como proxy de sequía hidrológica, pero si la cuenca que estamos evaluando es de respuesta muy rápida, entonces realmente el SPI 12 puede que no sea tan representativo de nuestras sequías hidrológicas, sino el SPI 3. Entonces, esa acumulación de los índices varía de acuerdo a las características tanto geomorfológicas de la cuenca como climatológicas también. Pero, sin embargo, seguimos con una inercia de utilizar este tipo de datos porque uno, es lo que se hace comúnmente, y dos, son datos que contamos en tiempo casi real o hasta en forecasting, por lo cual es interesante su uso para el monitoreo de sequías. Gracias al desarrollo tecnológico tenemos nuevos tipos de productos, como son estos productos de caudales diarios que se pueden utilizar para el monitoreo de las sequías. Entonces, ¿por qué queremos hacer esto? Bueno, porque en principio queremos caminar desde un enfoque reactivo, como son los enfoques que se tienen cuando no hay datos disponibles para la toma de decisiones, a estrategias más proactivas del manejo de recurso hídrico, que a lo mejor va un poco más relacionado a la pregunta ya de manejo municipal que estábamos observando antes. Entonces, la pregunta que tenemos es cuál es el potencial de usar ese tipo de datos en la caracterización y monitoreo de sequías hidrológicas. Y en este sentido, combinar este tipo de productos que están disponibles actualmente, como lo es GLOFASS versión 4, que es este producto de caudal que del cual Mauricio nos estaba contando, a los índices de sequía, pero dirigidos específicamente al monitoreo y caracterización de sequías hidrológicas. En este caso, en tiempo casi real. Entonces, en el proyecto que estamos desarrollando, desarrollamos unos flujos, unos procesos para ir desde la descarga de datos de GLOFASS automática hasta el cálculo de este índice espacialmente distribuido para el sur de Sudamérica, que es el producto CISA, que va a estar disponible pronto en los servidores. Para esto desarrollamos un paquete en R, todo el workflow está en R, y es un paquete privado, es privado en esos momentos porque la idea es que el CISA tome este paquete después de su desarrollo, y ese paquete contiene el flujo de trabajo que seguimos para el cálculo del SSI1 de manera espacialmente distribuida, utilizando estos datos de GLOFASS versión 4. El paquete se llama SPAT SSI y cuenta o consiste de 4 pasos principales. Primero, la descarga automática de datos de GLOFASS directa del portal CDS. Una vez descargando los datos, tenemos que preprocesarlos, almacenarlos y preprocesarlos para su ingreso al cálculo del SSI1, y al final, ya teniendo el producto generado,
estábamos extrayendo series temporales de ciertas cuencas específicas que son de interés para todos los colaboradores del CISA en diferentes países. Un poquito, ahorita voy a platicar un poquito más acerca de esta metodología. La parte de la descarga, los datos de GloFast se descargan automáticamente desde los servidores de ECMWF. Primero, las funciones que generamos verifican el último día descargado en los servidores. Entonces, checan la fecha del último día disponible en los servidores del ECMWF, el último día que se procesó en el flujo de trabajo y descarga la diferencia de datos. Con esta parte de descarga vamos a tener los datos actualizados según cómo se vayan saliendo del servidor, de los servidores del ECMWF en nuestro servidor del CISA, y posteriormente, bueno, descargamos los datos faltantes hasta la fecha actual y los vamos a almacenar en una carpeta que se puede llamar descarga GloFast versión 4. Entonces, en esta carpeta que se indica a mano derecha en el color rojo, vamos a almacenar todos los datos nuevos que estén disponibles en el servidor de ECMWF para tenerlos descargados de manera local. Después vamos a preprocesarlos. En este punto vamos a acceder a la carpeta de datos descargados, vamos a importar los archivos y vamos a guardarlos a escala diaria. ¿Por qué escala diaria? Porque el SSI1, si queremos utilizarlo para monitoreo, tenemos que tomar el último día disponible del servidor, y como Mauricio nos estaba contando, tenemos distintos tipos o distintas escalas temporales para las cuales podemos calcular el índice, y en este caso estamos tomando el SSI1. S1, como Mauricio nos comentaba, tiene que ver con cuántos meses vamos a acumular esta variable, en este caso un mes, 30 días, perdón. Una disculpa. En este caso, para nosotros un mes, como queremos utilizar el producto para monitoreo, ese mes va a estar relacionado con los 30 días anteriores desde el último dato disponible en el servidor. Entonces, por ejemplo, si hoy es 31 de julio, vamos a tomar los datos del 31 de julio hasta 30 días anteriores del 31 de julio, el 1 de julio, vamos a acumularlos y con esos valores vamos a calcular el SSI1. Entonces, ya que tengamos esos valores procesados a escala diaria, vamos a pasar al siguiente punto, que es el cálculo del SSI1. Los datos de GloFast versión 4 se transforman en el índice estandarizado de caudales SSI1 utilizando una distribución logística para un periodo de referencia. Para nosotros el periodo de referencia es de 1980 hasta el 2020. Importamos los 30 días anteriores, los cuales son equivalentes a un mes. Acumulamos la variable y la normalizamos y estandarizamos utilizando los parámetros de distribución logística que calculamos anteriormente para desarrollar el SSI1 de manera espacialmente distribuida. Y al final vamos a extraer series temporales en puntos específicos, alrededor de 100 cuencas que nos proporcionó el CISA. En este flujo de trabajo importamos las coordenadas de longitud y latitud de los puntos de descarga y en base a estas coordenadas extraemos las series temporales del producto histórico generado en tiempo casi real y las almacenamos en la última carpeta, que es la número 4 de series temporales. Entonces, con esto vamos a tener un producto espacialmente distribuido desde 1980 hasta tiempo casi real. Y vamos a tener también las series temporales para cuencas específicas de interés para el CISA. El flujo de trabajo se muestra en este esquema. Tenemos diferentes funciones que debemos de aplicar para generar el producto. Aquí el mouse, aquí está. La primera función de descarga se llama Update GloFast Daily QCISA.
La función para el preprocesamiento se llama Process GloFast DLQ CISA. El cálculo del SSI, aplicamos la función Update SSI CISA, y la función de extracción de series temporales se llama Update Time Series CISA. Estas 4 funciones son las que debemos utilizar para procesar los datos completamente, desde la descarga hasta la generación de los datos que van a ser mostrados en la página del CISA. Y en esta zona podemos ver los parámetros de las funciones. En realidad son funciones muy sencillas. Hay que indicar el directorio donde se almacenan las subcarpetas del proyecto, que son las carpetas que estábamos mostrando anteriormente. El user ID en el caso de la descarga para poder conectarnos a los servidores de ECMWF. Y en realidad, por la parte del preprocesamiento, tenemos que dar también una capa raster, que es la capa raster que va a proporcionar la geometría raster del producto final. El cálculo del SSI se le da también la ubicación de los parámetros generados de la función logística. Y para la extracción de series temporales, donde está localizado nuestra lista con la latitud y longitud de los puntos que queremos extraer. Al final, estas funciones se ingieren por una función única que se llama run CISA update, la cual corre cada día en los servidores del CISA para generar el producto en near real time. Hablando un poquito de resultados, aquí tenemos una figura en mano derecha de esas series temporales en cuencas de interés. En este caso tenemos en la parte superior Puerto Iguazú, Argentina, Río Mostazal en Chile y Río Concepción en Paraguay, y podemos ver las series temporales para las cuencas específicas con diferentes thresholds. El valor -1 se relaciona con sequías moderadas, después el threshold de -2 con sequías más severas y el -3 con sequías extremas. Lo que quiere decir que al ser un índice estandarizado, este -1 nos va a indicar que estamos a una desviación estándar de lo que sería normal para esa cuenca, 2 desviaciones estándar y 3 desviaciones estándar. A mayor sea la desviación estándar, más extremo es el valor para esa zona en específico. Y en estas 3 cuencas, por ejemplo, podemos ver un periodo seco recurrente durante el periodo 2008, 2018, 2022, en esta parte de las figuras, y también se puede observar un periodo húmedo común a finales de los años 80 para las 3 cuencas analizadas. El producto espacialmente distribuido se muestra a continuación. A mano izquierda tenemos un año húmedo, 1988. En la figura central tenemos un año cercano a lo normal, el 2000, y a mano derecha tenemos un año seco, el 2013. Entonces podemos ver la cantidad de desviaciones estándar que estamos respecto a los valores que se esperan normalmente para esa fecha en específico, que es el 1 de enero. Y ahorita en lo que estamos trabajando es en validar o en la validación del producto generado que va a ser puesto a disposición del CISA. Aquí tenemos 2 ejemplos de cuenca, los dos cuencas en Chile. En la parte superior podemos ver la cuenca Río Barros Negros y podemos ver en color azul el índice SSI1 desarrollado o calculado con datos de GloFast, y en color gris podemos ver el SSI calculado con datos de caudal observados o medidos.
podemos ver que para la cuenca superior, el SSI de GLOFASS es comparable con el índice calculado utilizando datos observados para esta cuenca en específico. Sin embargo, podemos ver también una cuenca, la cuenca de Río Las Minas en el plot inferior, donde el producto no funciona tan bien como en la primera cuenca. ¿A qué se puede ver eso? Estamos explorando ahorita ese tipo de cuestiones. Se puede ver al área a la red de drenaje del producto, que es una cuenca tan pequeñita que la red de drenaje no esté bien representada en el producto de GLOFASS, o procesos geomorfológicos o procesos hidrológicos de la cuenca que no estén bien representados en el modelo. Esta parte es la parte de verificación que estamos llevando a cabo en este momento. Como conclusión, GLOFASS versión 4 proporciona una alternativa viable para el monitoreo de sequías hidrológicas en tiempo cuasi real. Funciona bien. La red de drenaje del producto representa bien a la red de drenaje en el sur de Sudamérica. A pesar de los resultados prometedores, es necesario explorar en qué cuencas es aplicable el uso del SSI-1 basado en GLOFASS versión 4, y el producto estará próximamente disponible en la plataforma del CISA para poder visualizarlo y explorarlo. El trabajo en curso que estamos llevando en ese momento, recibimos datos de estaciones fluviométricas, alrededor, un poco más de 100 cuencas, con las cuales vamos a evaluar el desempeño del producto generado. Y con las cuales estamos teniendo resultados prometedores relacionados con el desempeño del producto. Estamos en proceso de producción del producto SSI en tiempo casi real, y una vez finalizada esta etapa, el producto va a estar disponible en los servidores del CISA para el acceso de toda la gente que lo quiera consultar. Un poco de bibliografía. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Oscar. Si querés, podés dejar de compartir la pantalla. Solo quería agregar que las cuencas que mencionó Oscar, que fueron seleccionadas, fueron aquellas que fueron recomendadas por cada uno de los 6 servicios meteorológicos y hidrológicos del sur de Sudamérica. Todo este desarrollo, entonces, es un desarrollo que es cuál es el mejor y posible de ser operacionalizado en el sur de Sudamérica. Y bueno, y estamos muy contentos ya que Oscar y Mauricio han tomado ese desafío de buena manera. La verdad que ha sido muy activo el chat. Varios de los comentarios con respecto a los diferentes tipos de índices los fue contestando Mauricio. Oscar, si querés hacer algún comentario adicional, lo podés ir viendo. Creo que con respecto, había una pregunta que se me había pasado, perdón, en relación a si CISA planeaba subir esta información a Google Earth Engine. Por ahora eso no está planeado. En general se difunden los productos por la web, entonces se pone mucho énfasis en la visualización, y también los datos pueden ser bajados a través de alguna API. Sí me parece interesante este intercambio que ya Mauricio contestó en parte, que no es un tema que hemos abordado, que es el tema de cuál es la mejor distribución, ¿no? Y por qué se usó Heaven en todos los casos. Creo que ahí son estas decisiones que uno tiene que tomar, no para solo publicar en un artículo, sino también para hacerlo de forma operativa, ¿no? No sé si ahí quieren hacer un comentario adicional con respecto a las funciones de distribución. Y a ver si hay alguna cosita más. No sé, Mauricio y Oscar, les dejo unos minutos para, si quieren reflexionar algo más de lo que ya ha escrito Mauricio, y los invito a los participantes a leer por ahí. Y también si hay alguna otra pregunta. La zonificación de cuencas. ¿Qué zonificación de cuencas emplearon? Y ahí yo mencioné que es esto, ¿no? Las cuencas fueron seleccionadas por los países mismos. Una cosa es lo que Oscar y Mauricio hicieron en su trabajo, y otra es la que el producto CISA va a mostrar, ¿no? Así que Oscar y Mauricio, les paso la palabra si quieren agregar algo más. Exacto. Hay Mauricio, se ve que tú estás más relacionado ahorita con el chat. No sé si hay una pregunta abierta, porque veo que ya contestaste varias, o algo que valga la pena comentar.
Sí, yo creo que hay dos preguntas que están abiertas. Una relacionada al monitoreo de sequías en embalses y cuerpos lénticos, que yo mencioné que hay índices que nosotros no analizamos, que están especialmente desarrollados para el caso de los embalses, que hay varios. No sé si tú quieres comentar algo de eso. Y la segunda que está abierta es sobre si conocemos algún sistema de escala nacional que utilice el SSI para monitoreo de sequía hidrológica. Y no sé si alguien Claro. considera que hay algo más abierto. Yo eso es lo que percibo que están como temas abiertos. Listo. De acuerdo a la pregunta que si el SSI se ha utilizado en otros monitores nacionales, en realidad yo no conozco ninguno que lo esté utilizando en este momento. Hay varios índices acumulados, como explicaba Mauricio, que se utilizan en la sequía hidrológica. Y en realidad, GLOFASS es un modelo o es un producto que se desarrolla principalmente para el control de inundaciones. Y aquí estamos tomando nosotros la habilidad del producto en su versión 4 de representar volúmenes de una manera correcta a escala global para utilizarlo como proxy de sequía hidrológica en monitoreo. Pero no conozco ningún caso donde se esté utilizando el SSI de esta manera en monitores nacionales o globales. No sé si Mauricio tenga algo Sí, diferente. allí un comentario, o sea, para complementar lo que dijo Oscar. Yo tampoco conozco un caso donde lo estén ocupando, pero yo creo que no porque hayan decidido ocupar otros índices, sino que la mayoría de los monitores que yo conozco, por ejemplo, está el europeo, el estadounidense, el australiano, hay unos indios, etcétera. Aquellos que utilizan índices compuestos son normalmente índices meteorológicos combinados con índices de humedad del suelo y con índices de vegetación. Ninguno de los que yo conozco que funcionan a escala nacional tiene un índice hidrológico, yo creo justamente por la dificultad de conseguir los datos hidrológicos y de que estos datos estén disponibles continuamente de manera operacional. Por eso es que yo creo que no existen sistemas que ocupen el SSI para el monitoreo operacional de la sequía hidrológica, no porque estén ocupando otro índice, sino por la dificultad de tener estos datos. Por eso nosotros creemos que CISA fue bastante innovador en ocupar los datos de GLOFASS, que están ellos proporcionando datos de caudales espacialmente distribuidos, y ellos ocupan esos datos de caudales para monitorear inundaciones, ¿no es cierto? Pero los datos de caudal son datos de caudal en todos los puntos de la grilla, y así como ellos lo ocupan para monitorear inundaciones, nosotros lo estamos ocupando por primera vez para el monitoreo de sequía, luego de algunos experimentos preliminares, algunos de ellos ya los mostró Oscar. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Ahí en complemento a lo que también pregunta Fiorella, ¿no? Vega, que dice que ha pensado en una colaboración, si hemos pensado en una colaboración con GLOFASS para proveer los datos de caudales, acá puedo contestar yo, digamos que a diferencia de lo que es la comunidad meteorológica, que ya a través de la Organización Meteorológica Mundial tiene un flujo de compartir datos meteorológicos ya de una manera cotidiana, no pasa lo mismo con los datos hidrológicos. De hecho, en el sur de Sudamérica nos costó mucho, ¿no?, acceder a la información, al menos histórica, para que Oscar y Mauricio pudieran ajustar este producto. Entonces, al menos el CRC-SAS, el del sur de Sudamérica, se propone en esta primera etapa usar los datos puros de GLOFASS, pero a futuro, en la medida que estos intercambios se pueden agilizar, empezar a integrar otro tipo de observaciones, ¿no? La última pregunta, porque estamos pasados de tiempo, de Vanessa Erasum, que dice, bueno, los felicita por el trabajo y pregunta si la librería SPAT-SSI solo permitirá los índices para el producto GLOFASS o se pueden utilizar las series temporales observadas locales. Listo, para el paquete SPAT SSI, en realidad no se pueden utilizar series temporales observadas locales. Es un paquete que va dirigido solamente al proceso que necesita el CISA para ir desde la descarga de datos de GLOFASS hasta el producto grillado final y series temporales. Entonces, ahorita no se puede
o por ahora no se pueden dar series temporales o observadas locales para calcular el índice, pero si quieres, Vanessa, mándame un correo. Hay otras librerías que permiten hacerlo de acuerdo a series temporales locales. Entonces te puedo pasar ahí unos datos o Gracias. información acerca de cómo se puede desarrollar ese tipo de cosas. Perfecto. No, perdonen el apuro porque ya tendríamos que ir cortando. Elizabeth hace preguntas sobre la verificación, sobre todo en topografía compleja como en Chile, pero con respecto a la verificación, como está en curso, cuando se finalice, vamos a hacer un pequeño webinario para presentar sus resultados como continuidad de este. Entonces, bueno, les agradecemos a Óscar y a Mauricio. Hacemos ahora un pequeño intervalo y vamos a retomar entonces a las 12:10 hora argentina para continuar con la segunda parte. Muchas gracias. Pablo y Mercedes están. Sí, acá estoy. Bueno. Bueno, entonces vamos a continuar con la segunda parte de este webinario y entonces nos vamos a concentrar en monitoreo de las sequías agrícolas, caracterización, metodología y por sobre todo compartirles la estrategia para el nuevo producto SISA de sequía agrícola. Al igual que el de sequía hidrológica, el desarrollo, digamos, de los scripts que nos van a contar Pablo y Mercedes ya está terminado y estamos trabajando con el equipo de informática del CRCSA SISA para su implementación operativa y esperamos, al igual que el de sequía hidrológica, que estén disponibles en poco tiempo. Entonces, vamos a tener dos presentaciones y la primera va a estar a cargo de Pablo Speneman, investigador del CONICET y del Servicio Meteorológico Nacional de Argentina. Vamos a seguir la misma modalidad de que vamos a tener las dos presentaciones y pueden ir dejando entonces las preguntas en el chat. Pablo, cuando quieras, te invito a Dale, compartir. ahí comparto. Pongo en modo pantalla. Sí, Me avisas si se ve bien. todavía no lo veo en modo presentación, lo veo en modo PowerPoint. Ahí se ve. Todavía no, se ve en modo... Si tenés dos monitores, poné duplicar porque... No, tengo uno solo. Espera que pruebo de vuelta. A ver. Si no, primero compartí en tu computadora y después compartí Ok. la pantalla que está... Perdón, eso, ponerlo en modo presentación, eso quise decir, y después Sí, compartí. sí. A ver. Ahí lo puse de vuelta en modo presentación. Todavía no se ve. Se ve como el simbolito que está Ah, como pensando a en ver, el ahí, modo ahí, presentación. ahí lo Ahí cambié. estamos. Pasa Bien. uno por las dudas. Perfecto, listo. Bueno, arrancando, bueno, como decía Carolina, primero agradecer. Y después la idea entonces de estas dos charlas que vamos a dar con Mercedes es primero, yo me voy a enfocar en la evaluación de este indicador combinado desarrollado por el Global Drought Observatory, que ya mencionó, que la institución ya la mencionó Mauricio, que es el JRC de la Comisión Europea. Y contarles un poquito, hacer un muy breve repaso de distintos indicadores combinados y enfocados a sequías agrícolas y después mostrarles los resultados de la evaluación. Y después Mercedes les va a contar más en detalle lo que es la adaptación regional o local que hicimos de este índice. Bueno, entonces, a modo introductorio, si bien tanto Oscar como Mauricio hicieron una excelente introducción, en el orden histórico se arrancó con, o sea, uno para comentar qué tipos de índices de sequía se utilizan, en un principio se utilizaban índices únicos, ejemplo como el SPI que ya fue mencionado,
Y después se pasó a ya utilizar varios indicadores o índices y después se empezó ya a trabajar también con indicadores combinados o compuestos. Y es en este sentido también que vale la pena mencionar que CISA tiene muchos índices y muchos productos como para analizar en forma conjunta los distintos eventos, dado que la utilización de todos estos, de varios índices permite caracterizar las distintas escalas temporales y regionales de las sequías. Bueno, entonces, dentro del mundo de los indicadores combinados, está el desafío de cómo combinar las variables, ¿no? Entonces, acá les traigo 3 ejemplos. Tenemos la estrategia que utiliza el monitor de Estados Unidos, que lo que utiliza son varios indicadores, ¿sí? Y en base a el valor de la anomalía, ¿sí? En base a los umbrales de cada una de las variables, que es el índice de Palmer, de humedad del suelo, de escorrentía, de precipitación, etcétera, en base a las anomalías o los percentiles, le asigna una categoría de severidad a la sequía. ¿Sí? Que es una metodología que también utiliza acá en Argentina la mesa de sequía. Después, por otro lado, está el producto experimental del el National Drought Monitor Center, también de Estados Unidos, que acá ya ellos utilizan también varios indicadores, pero le asignan pesos en base a metodologías de Machine Learning. Y después, por otro lado, está el enfoque o la estrategia que aplica el Global Drought Observatory, que es el de la Comisión Europea, del cual vamos a entrar más en detalle ahora. Este indicador combinado de sequía agrícola, ¿sí? Que lo vamos a llamar CDI-GDO, lo que plantea se centra en lo que es la propagación de la señal de la sequía en la rama terrestre del ciclo hidrológico, ¿sí? Entonces, lo que plantea son 3 categorías de sequía, donde la primera está relacionada con un déficit de precipitación. La segunda, ya cuando tenemos un déficit de precipitación y un déficit de humedad del suelo, y ya la tercera, que vendría a ser esta categoría de alerta, donde acá esta flecha representa la evolución del tiempo, cuando ya tenemos un impacto cuantificable en la vegetación. ¿Sí? Entonces, esta estrategia es muy simple, ¿sí? Y es intuitiva, es fácil de comunicar, y también lo interesante es que tiene la causalidad metida adentro, ¿sí? Que quizás los otros índices también la tienen, pero de forma no tan clara quizás a la hora de comunicar lo que es la evolución de una sequía o la severidad. Para ir un poquito más en detalle de los umbrales, las categorías y los datos que usa el CDI-GDO, primero viendo esta tabla de acá arriba, lo que vemos son las categorías que les mencionaba antes, que dan Watch, Warning y Alert. ¿Sí? Acá le hicimos la traducción al español. Para dar algunos ejemplos, cuando tenemos atención es cuando... Y esto acá replicamos lo que es la versión operativa del CDI-GDO. Es cuando tenemos un déficit de precipitación que puede ser o para el SPI1 con un valor de menor o igual a -2, o un valor del SPI3 menor o igual a -1. Y que tanto la anomalía de la humedad del suelo y la anomalía de FAPAR, que es la variable que se utiliza para representar el estado de la vegetación, son mayores a este umbral. Ya cuando pasamos a la categoría de advertencia es cuando seguimos en condiciones de déficit de precipitación, tanto que puede ser para el SPI 1 o para el 3, pero que ya se empieza a manifestar en la humedad del suelo.
¿sí? Pero todavía no en lo que es la anomalía del estado de la vegetación. Y después la última categoría es la de alerta, cuando ya tenemos evidencia de que la vegetación está sufriendo esta falta de humedad de suelo relacionada a este déficit de precipitación también. ¿Sí? Además, este índice, estas son las 3 categorías de sequía, pero el índice tiene otras 3 categorías que están relacionadas a categorías de recuperación temporal, tanto de humedad del suelo como del FAPAR, y por último a una categoría de recuperación total. A su vez, bueno, este índice se lo está actualizando continuamente para ir mejorando su performance, ¿sí? En el 2021, en el trabajo de Camalieri y otros, se le agregaron justamente estas condiciones de recuperaciones temporales y a su vez se cambió la condición previa, como que está relacionado con el tiempo anterior, lo que a la categoría del tiempo anterior de este índice, justamente para evitar cambios entre condiciones, por ejemplo, que ellos observan al ser un producto operativo y al estar comunicando o generando reportes respecto a esto, observaban que en ciertas regiones y momentos tenían cambios de condiciones de alerta a no sequía y que después volvían a ser alerta al poco tiempo. Entonces, a la hora de comunicar lo que es el estado de la sequía, esto puede generar ciertas complicaciones. Bueno, ¿qué datos utiliza el CDI-GDO? Utiliza todos los datos globales de precipitación para calcular el SPI1 y el SPI3, ¿sí? Que están basados en los datos de GPCC, con una frecuencia temporal mensual y una resolución espacial de 1 grado por 1 grado, mientras que para lo que es la humedad del suelo utiliza un ensamble, ¿sí? Que esto fue mencionado en otro de los webinarios de CISA, donde se mencionó este producto de humedad de suelo, que utiliza los datos satelitales de humedad del suelo, del ESA-CCI, datos simulados del ISFLAT y también estimaciones de temperaturas del suelo, ¿sí? Como proxy de humedad del suelo. Estos datos tienen una frecuencia temporal de 10 días en una resolución de 0.1 grado. Mientras que, como ya les mencionaba, para la vegetación se utilizan los datos del FAPAR, del sensor MODIS, también con una frecuencia temporal de 10 días, si bien son de 8 días el producto que se utiliza, ellos para hacerlo compatible con los de humedad del suelo lo extrapolan mediante una metodología a 10 días, ¿sí? En una resolución de 0.8 grados latitud-longitud. Entonces, el producto global del CDI-GDO termina teniendo una frecuencia temporal de 10 días, o sea que se va actualizando cada 10 días, y una resolución espacial de 1 grado por 1 grado. Entonces, para entender un poco cómo funciona, acá están las series temporales del SPI3, SPI1, anomalías de humedad del suelo, anomalías de FAPAR, y acá por último está las categorías asociadas del CDI-GDO, ¿sí? Entonces, acá lo que podemos ver, y donde para cada una de las series temporales están los umbrales, ¿sí? De -1 para el SPI3, -2 para el SPI1, y -1 para las anomalías de humedad del suelo y del FAPAR. Entonces, lo que se puede ver acá es, por un lado, con el SPI3, esto es una localidad de la Pampa Húmeda, ¿sí? Para un evento de sequía, donde empieza la condición de déficit de precipitación con el SPI3, y si uno mira la categoría del CDI, ahí empieza a estar en condiciones de atención, y después eso ya se traslada a anomalías de humedad del suelo.
Entonces ahí ya le corresponde, y si bien pasa a estar en condiciones por encima del umbral definido, esta continuidad que les mencionaba antes hace que se mantenga en esa condición en la que vuelve a entrar. Y después cuando esto se manifiesta en las anomalías del FAPAR, ya estamos en condición de alerta, y después también se muestra cómo pasa a la condición de recuperación temporal. Y por último, ya cuando se supera el umbral de cero, ya pasa a lo que es la recuperación total. Entonces, nos planteamos dos preguntas principalmente en este trabajo de evaluación que hicimos para el periodo 2001-2022, ¿sí? Sobre todo para el periodo, los meses cálidos. Hicimos varias suposiciones y quisimos hacer la comparación lo más similar al trabajo que hicieron Sepulcre Canto 2012, donde evaluaron justamente el CDI para analizar y comparar los resultados entre ambos trabajos. Entonces, la primera pregunta que nos planteamos fue si eran los desfasajes temporales entre las variables, o sea, entre el SPI, las anomalías de humedad del suelo y el FAPAR, si eran similares a lo que encontraron ellos en estaciones distribuidas sobre Europa. Entonces nosotros primero hicimos un análisis regional de las correlaciones entre el SPI humedad del suelo, SPI1, después con el SPI1 FAPAR, humedad del suelo FAPAR, SPI3 humedad del suelo y SPI3 versus FAPAR para distintos desfasajes siguiendo la configuración operativa, ¿sí? Que tiene el CDI-GDO. Entonces, lo que encontramos, lo que se puede apreciar en todos estos paneles es, por un lado, la mayor correlación entre lo que es el SPI3 y la humedad de suelo, y cómo va variando esto a medida que vamos desfasando lo que es la humedad de suelo respecto al déficit de precipitación. Los menores valores entre la humedad del suelo y la vegetación, pero que a su vez que son todavía menores entre el SPI y el FAPAR, y en particular para el SPI1 y el FAPAR, y esto está relacionado con el periodo de acumulación, ¿sí? Y el impacto que tiene la vegetación. Pero se tiene que resaltar el buen acuerdo, ¿sí? Acá en los contornos está el valor de correlación de 0.4, que en la pampa húmeda, Uruguay, parte de Chile también y parte de Paraguay, hay en general un buen acuerdo, y que también esto se va desfasando, ¿sí? Entre la relación entre el déficit de precipitación, humedad del suelo y del FAPAR. Que era algo que esperábamos, ¿no? Porque uno es como que tiene el modelito de cómo es, el modelito mental de cómo es la relación entre estas variables, uno esperaba este desfasaje. Y después lo que analizamos fue en estas 14 localidades de la Pampa Húmeda Argentina, analizamos lo mismo, ¿sí? Estos desfasajes entre las variables, entre estas tres índices variables, y lo comparamos con los valores y los desfasajes obtenidos en Europa. ¿Por qué usamos estas localidades? Porque en estas localidades a su vez contábamos con, por un lado, las estimaciones de rindes agrícolas y también con simulaciones de rindes, que ahora en la próxima diapositiva les voy a comentar. Entonces, lo que se observó acá es, acá tenemos los valores, la mediana entre todas estas, entre estos puntos, la mediana de la correlación, los desfasajes, ¿sí? Y la comparación con lo que es los resultados del trabajo de Sepulcre Canto. Entonces, verde contra verde hacemos la comparación y azul contra azul. Entonces, lo primero que hay que destacar es que el desfasaje, el máximo valor de correlación, coincide en el desfasaje con los resultados en Europa. Y en lo que es FAPAR también coinciden los desfasajes. Acá se tienen que destacar dos cosas.
Por un lado, que los valores hallados de correlación en la pampa húmeda argentina son mayores a los documentados sobre Europa, pero algo muy importante es que si bien acá se observan con asterisco los valores máximos, todo lo que está subrayado quiere decir que los valores de correlación no son significativamente distintos, ¿sí? Esto se hizo mediante un análisis de Bootstrap, lo cual le da cierta flexibilidad al índice, y pensando que esto va a ser un producto operativo, le da cierto margen de maniobra, ¿sí? Al índice, no generando potenciales impactos en lo que es el índice en sí. Lo otro que nos planteamos analizar fue si el índice representaba la evolución de las sequías más severas en este periodo, y también el impacto en rindes de soja y de maíz. Entonces, acá está un ejemplo que fue la sequía 2017-2018, ¿sí? Y acá en el medio, en el panel central, está la evolución del área de cada una de las categorías. Entonces, acá se puede ver cómo comenzó la sequía, ¿sí? Que esta en particular afectó lo que fue Uruguay y la pampa húmeda argentina, y que se ve que la logra representar o logra captar bien la evolución, más allá de usar datos globales, principalmente de precipitación. Logra representar bien la sequía, y también ver y el fin de la misma, ¿sí? Y después hicimos otro análisis cualitativo donde comparamos la frecuencia de las categorías para estas 14 estaciones, ¿sí? Para el periodo, y lo comparamos con las declaraciones de emergencias agropecuarias en cada uno de los departamentos, y encontramos una buena coincidencia entre los rojos, por decirlo de alguna forma, y las declaraciones de emergencia agrícola, como pueden ver acá también en algunas partes del gráfico que no están marcadas. Y después nos concentramos en lo que es relacionar la frecuencia de las categorías del CDI con las anomalías de rindes estimados y simulados. Y acá cabe aclarar que estas simulaciones de rindes se hicieron mediante ensambles, ¿sí? Donde se consideraron distintas condiciones iniciales de humedad de suelo, distintos manejos y distintos tipos de suelo, utilizando el modelo DISAT, ¿sí? Y lo que se encontró en particular, que es lo que está marcado en azul, es que las correlaciones que dieron negativas, y es lo que uno esperaba, porque a mayor frecuencia de categorías de sequía, ¿sí? Estas de atención, advertencia y alerta, menores fueron los rindes. Entonces, lo que se observó es que tanto para las estimaciones de rindes como para las simulaciones, esta correlación fue más baja, o mejor, ¿sí? En sentido absoluto, considerando los periodos críticos, en particular de cada uno de los cultivos de maíz y soja. Entonces, ya para ir cerrando, encontramos que las correlaciones muestran una gran variabilidad espacial, ¿sí? Las correlaciones entre las variables, que están asociadas probablemente a factores como tipos de clima, de suelo y de vegetación. Los desfasajes temporales son similares a lo documentado en Europa, con valores más altos de correlación, y en la pampa húmeda en general se observó un máximo de correlación entre estos tres índices variables, que presenta un desfasaje temporal del orden de los 10 días. Hay una potencial flexibilidad del CDI-GDO con respecto a la disponibilidad de datos en tiempo casi real, y el índice logra representar adecuadamente la evolución temporal y espacial de las sequías en escala regional. Y es consistente con, como les mostraba recién, con declaraciones de emergencia agrícola y con periodos
con anomalías negativas de rindes, en particular de soja y maíz, particularmente durante los periodos críticos. Y por último, quería, bueno, mencionar el trabajo donde desarrollamos esto y también mencionar como el esfuerzo colaborativo e interdisciplinario que lo hizo posible. Gracias, Pablo. Como ocurrió y presentaron en los seminarios anteriores, en este caso para CISA era importante seleccionar una estrategia que estuviera previamente validada y que también fuera posible de implementar con la información abierta y global que existe actualmente. Si querés podés dejar de compartir. Mientras tanto, o esperar, hay una sola pregunta por ahora, que la hizo Romina Rusica, creo que ya la contestaste, pero si querés volver a repetir cómo se calculó en este trabajo las anomalías de HS y FPAR, y también Mauricio le interesa el dato de anomalía de suelo, dónde se obtiene, qué profundidad del suelo considera, si podés dar un poquito más de detalle de qué información de base utilizaron para esas dos variables. Mira, las anomalías se calculan, o Los sea, datos de base de humedad del suelo y de FEPAR, ¿qué sí, datos utilizan? los de FAPAR son del sensor MODIS y en ambos casos son anomalías estandarizadas, ¿sí? Que se toman los últimos 30 días y se hace como un promedio móvil, ¿no? Y se resta y se estandariza. La pregunta de Romina, Esto que te acabo de decir, ¿cuáles son los datos de la humedad del suelo y de FEPAR? ¿Humedad del bueno, suelo también es satelital? sí, la humedad del suelo es este producto, este ensamble también, que usa los datos de la ESA, que es este producto climatológico de humedad del suelo satelital, que es superficial. Usa el LISFLAT, que es una simulación que tiene zona de raíces, o sea que ahí hace una linda combinación de humedad del suelo. Y después usa este otro proxy, que en escala mensual funciona bien. En escala diaria creo que no está evaluado eso, de temperatura del suelo. ¿Sí? Bien, Que a mayor temperatura, menor humedad del suelo, es como que busca esa relación. creo que con esto también contestaste lo de Mauricio, ¿no? Ana Sorenson te pregunta, ¿está sorprendida de que las correlaciones están más altas acá que en Europa? Y ya que el G2 se desarrolla en Europa, si tuvieron alguna hipótesis en el trabajo de por qué ocurre esto. La idea es avanzar en eso, sí. Nos sorprendió. También en Europa se usaron 9 estaciones que tenían más distribución latitudinal. No sé si eso está relacionado también. Y acá nuestra región es más homogénea, me parece. Yo La iría por región ese que ustedes lado. tomaron, perdón, porque si Sí. tomaras todo Sudamérica, No, no, no. Claro, cuando analizamos estos puntos, que ahí nos metimos bien en detalle en el análisis, ahí sí, pues sí, no sé si la zona de las SACs, ahí casi no había relación entre lo que es, o sea, relación con la vegetación, ¿no? Y eso también nos llamó un poco la atención. Así que sí, están en proceso las hipótesis para contestar la pregunta de Ana. gracias. Por lo dudas aclaro que la región de las SACs es la región del sudeste de Brasil para quienes no vienen de climatología, del área de clima. Gracias. Bueno, gracias Pablo. Y continuamos con la presentación de Mercedes Peretti, que va a completar la de Pablo. Mercedes es investigadora de la Universidad de Buenos Aires de Argentina. Así que Mercedes, cuando quieras. Dale, ya voy presentando. Cualquier cosa me van avisando, pero ahí Falta estoy que... por poner presentación. Ahí ya estaría en modo presentación. Perfecto, se ve lo más bien. Bien, voy a poner el cronómetro por las dudas. Ahí ya arranco. Bueno, un poco como dijo Carolina, la idea es continuar
un poco con lo que presentó Pablo, y explicar cómo, o cómo estamos pensando en adaptar el indicador combinado de sequías, el CDI, para el Sistema de Información sobre Sequías para el Sur de Sudamérica, que es el SISA, y qué modificaciones le hicimos a ese producto global original para obtener un producto regional que pueda estar disponible en el portal del SISA, ¿no? Para monitorear la sequía. Así que arranco entonces, primero, un poco, no voy a ser repetitiva, pero sí para que quede bien claro de cuál es el aporte de este índice al monitoreo de las sequías del SISA y cuál es la diferencia por ahí con los demás índices que ya están disponibles. Y es justamente, o parte un poco de esto que decía Pablo, voy a poner el puntero, ahí está. Que este índice lo que permite y lo que lo diferencia de los demás es monitorear la evolución del proceso de sequía, es decir, de un evento de sequía, desde que ocurre un déficit de precipitación, como explicaban también los oradores de la primera parte, que da comienzo a la sequía, ¿no? La anomalía en la precipitación, su posterior impacto en un tiempo 2, digamos, en la humedad del suelo, y en un tercer tiempo en impacto en la vegetación, ¿no? Entonces, este índice lo que nos va mostrando en sus distintos estadios es justamente esa evolución del proceso, ¿no? Y recordemos este diagrama que mostró Pablo en su presentación anterior, que va marcando justamente esto, ¿no? La falta de precipitación, que se traduce en un tiempo posterior en un déficit de humedad del suelo y posteriormente en un impacto en la vegetación, ¿no? Ya en un tiempo mucho más prolongado sí podemos hablar de sequía hidrológica y demás, como estuvieron contando al principio del seminario. Entonces, retomando el índice CDI en su versión original, que es la que mostró Pablo recién y que está publicado en el Observatorio Global de Sequías de la Comisión Europea. No sé si van a tener disponible la presentación, pero si tocan acá después los redirige al portal, si no después en el chat puedo dejar el link. Van a estar las presentaciones. Perfecto, bueno, entonces ya pueden, cuando tengan la presentación pueden tocar ahí y ver esto. No solamente en esta imagen, en esta captura está justo una porción de España y demás, pero en realidad uno puede ver todo el globo. Y bueno, una de las desventajas, podríamos decir, que tiene este índice es que la información de precipitación la utiliza en escala mensual, ¿no? Es un modelo global que se actualiza esa información de precipitación cada un mes. Entonces, cada un mes tenemos un dato de SPI nuevo. Mientras que la humedad del suelo y la información de vegetación, que está representada por esta anomalía de la FAPAR, están en escala decadal. O sea, se actualizan cada 10 días. Otro de los temas que es importante destacar de este índice es que la disponibilidad de datos, o sea, la actualización, tiene un periodo de latencia, un retraso, más o menos de 3 semanas, un mes. Entonces, si ingresan hoy al link que está en la diapositiva anterior, van a ver que la última información disponible es de la primera década de julio, ¿no? Y ya ahora estamos terminando la tercera década. Por otro lado, otra de las cuestiones a trabajar también es que esto se ve bastante visible en estas tres imágenes, pero existe una cierta pérdida de información cuando uno cambia de una resolución espacial más alta a una resolución espacial más baja, ¿no? Entonces, si se ve bien acá, en esta imagen de arriba a la izquierda, es la anomalía de la FAPAR, de la vegetación, y ven que el tamaño de píxel, que sería lo que da la resolución, es mucho más chiquito que el del producto original, el producto final, ¿no? Fíjense, esto está en 1 grado por 1 grado y se ven ahí cuadrados mucho más grandes de lo que es originalmente la información de vegetación. Lo mismo pasa con la humedad de suelo, son resoluciones más bajas, más altas, que después se transforman y se muestran en una resolución
de 1 grado por 1 grado, porque la precipitación también está en esa resolución. Entonces, para llevar toda la misma resolución, el producto final que publica el Observatorio Global es en 1 grado por 1 grado. Entonces, un poco para trabajar sobre estas cuestiones, para adaptarlo a un producto regional que pueda publicar el CISA, trabajamos sobre 2 de las cuestiones que mencioné recién. Este SPI que utiliza el GDO, que es mensual, lo transformamos, digamos, no lo transformamos, pero lo cambiamos por información local que tenemos y que el CISA publica cada 5 días, que es de SPI 1 y SPI 3 en escala de pentadas, pero vamos a usar la decadal para que combine con FAPAR y humedad de suelo. Y proviene de fuente de datos observada, ¿no? De estaciones meteorológicas disponibles hoy en el CISA. Entonces, si bien perdemos un poco es lo que es la espacialidad, ¿no? La representación espacial, porque pasamos a trabajar en puntos de estación, tenemos un dato, local en escala decadal. Entonces, ahora vamos a ver qué nos permite tener esa información en esa escala. La disponibilidad de los datos es algo que aún no se puede modificar y la latencia va a seguir siendo esta actualización de más o menos con un retraso de 3 semanas, porque la información de FAPAR y humedad de suelo tiene esa latencia. Pero también lo que modificamos o lo que puede traer diferencias respecto al CDI original es la pérdida de información con estos cambios de resolución. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es extraer el valor de humedad de suelo y FAPAR de las 2 fuentes de datos en su resolución original. Entonces, mencionadas estas modificaciones, y a modo de resumen, las 3 fuentes de datos que se van a utilizar para el CDI CISA, producto regional, son el SPI1 y el SPI3 en frecuencia decadal, o sea, cada 10 días se actualiza ese dato de SPI1 y SPI3 en puntos de estaciones meteorológicas, después la anomalía de humedad de suelo, en su resolución espacial original, digamos, lo que se hace en realidad es extraer el valor para el punto de estación, y la anomalía de la FAPAR también se extrae el valor para ese punto en su resolución original. Entonces tenemos ahí representadas eh, los 3 tipos de datos que mencionaba Pablo en la presentación, ¿no? La que representa la precipitación, a la humedad de suelo y al impacto en la vegetación. ¿De dónde entonces el SPI1 y SPI3 ya se encuentran en el CISA, en esas resoluciones, así que lo podemos descargar, temporales, ¿no? Entonces ya se puede utilizar. La humedad de suelo en su resolución original y la humedad de la vegetación, anomalía de la vegetación también en su resolución original. Bien, y como para ir un poco a algún ejemplo que compare el CDI en su versión global original y el CDI que estamos evaluando para el CISA, acá lo que vemos son 2 gráficos para el mismo periodo. Esto es para la sequía 2007-2008, va desde junio de 2007 hasta mayo de 2008. Y lo que se puede ver acá, fíjense que es en el gráfico de arriba, la sequía arranca en este punto, ¿no? En agosto 2018. Sin embargo, en el producto del CISA, al cambiar el SPI, al tener un SPI local, nos permite una anticipación de 2 décadas, es decir, el índice anticipa 2 décadas ese estado de atención, ¿no? Que recuerden que era cuando el SPI se activaba. Bueno, el SPI pasa el umbral establecido y ya nos permite dar inicio a esta situación de atención. Entonces, una la primera cuestión que podemos ver es esta, ¿no? Al tener un SPI distinto, nos anticipamos 2 décadas a ese inicio de la sequía. Y por otro lado, fíjense que en
en el ejemplo de acá arriba, me olvidé decir que esto era para una estación particular, que es Tres Arroyos. Fíjense que en esta versión de arriba, que es la global, hay un corte del evento. Entonces, el evento inicia, empieza en atención, después pasa alerta, hay una recuperación y en un momento hay una recuperación total, que es está marcado por este verde. Se corta y luego vuelve a empezar. Lo más probable es que esto sea un evento que no tuvo ese corte, no tuvo esa discontinuidad. Entonces, ahora vamos a ver por qué, pero si vemos el CDI del CISA, no se observa ese corte, ¿no? Lo toma como un evento todo completo. Y la recuperación final es justamente al final de ese evento. ¿Por qué pasa esto? Bueno, esto es medio engorroso para mirar, pero todos los datos que tenemos a la izquierda pertenecen al CDI GDO, o sea, al global original. Los que tenemos a la derecha son los datos que se utilizan para el CDI del CISA. Entonces, si nos paramos en estas 2 décadas, que fue cuando yo comenté que se anticipaba, ¿no? En la última columna de ambas tablas tenemos el valor del índice. Fíjense que tenemos esa anticipación de la sequía en estas 2 primeras décadas. ¿Por qué? Porque se activa el SPI, que acá no se activa, ¿no? Cuando está en gris es que pasa el umbral. Entonces, fíjense, este SPI permite anticipar 2 décadas la sequía, que acá no nos pasaba. Utilizábamos un SPI mensual global. Y acá usamos el SPI global local para esa estación. Y calculado con datos observados. Bueno, después el proceso sigue más o menos de la misma forma, pero decíamos que se cortaba. Fíjense que acá se corta, da valores de 0 el índice, que indican no sequía, y después vuelve a retomar acá abajo. ¿Qué pasa con el CDI CISA en ese momento que corta? Fíjense que los valores de FA par de vegetación y de humedad de suelo acá abajo no permiten dar ese corte al índice. Entonces, esa información que está en una resolución, podríamos decir mejor, porque en este caso lo que nos pasaba es que estos datos tenían una resolución original que fue pasada 1 grado por 1 grado, y ahí eso puede dar pérdida de datos. Entonces, al no tener esa pérdida, fíjense cómo también los datos de vegetación y de humedad de suelo son distintos y permiten que no se corte ese evento y se siga marcando la sequía. Si bien acá hay una recuperación, el 6 indica recuperación temporal, sigue siendo una condición de sequía. Entonces, con este ejemplo lo que podemos mostrar es justamente esas 2 cuestiones que hacen a la regionalización del índice. Como para ir cerrando, lo que podemos decir respecto a lo que vimos es que el valor agregado que tiene el CDI regional o el producto regional del CISA es, por un lado, que proporciona una primera versión del índice con la incorporación de datos regionales. Esto lo que indica es, de alguna manera, que provee una base a partir de la cual se pueden proponer mejoras. La primera mejora que se nos viene a la cabeza y que probablemente a ustedes que están escuchando también se les venga a la cabeza es ampliar la resolución, la cobertura espacial, ¿no? No sé, por ejemplo, incorporar datos satelitales de precipitación, que ya en el CISA se cuenta con el SPI de CHIRPS. En caso de tener el SPI 1 de CHIRPS, esto se podría mejorar y tener una versión del índice que cubra toda la región, que cubra todo el mapa y no sea simplemente en puntos de estación. Vale aclarar acá que en el Observatorio Europeo, en la Comisión Europea, ya van como por la versión número 4 o 5 de este indicador, con lo cual eso es lo importante, ¿no? Ya tener una primera versión nos da la base inicial para decir, bueno, a partir de acá, qué mejoras se pueden hacer. Y para
recordar, la principal modificación que se le hace a este producto es que utiliza información de precipitación en una mayor resolución temporal y con datos locales, ¿no? Y pasa de una frecuencia mensual, que es en el original, a una frecuencia decadal. De esta forma, tanto la vegetación, la humedad del suelo y la precipitación están las tres con su valor decadal, ¿no? Con su valor para esa década determinada. Y por último, que es un poco el cierre, que es lo que les decía al principio, es que el uso y las mejoras regionales de este indicador son cruciales para avanzar en el seguimiento de la sequía eh, en la región sur de Sudamérica. Bueno, y con esto ya cierro mi presentación. Creo que Bueno, fueron casi 15 minutos un poquito pasados, sí, pero ya estamos. está perfecto. Bueno, muchas gracias. Creo que con los últimos comentarios contestaste la pregunta de Fiorella, que mencionaba justamente los datos CHIRPS. Por eso los invitamos a que vean los productos de monitoreo de la sequía meteorológica que ya existen en el CISA, existe know-how de utilizar datos de estaciones o información proveniente de CHIRPS, ya existe, pero por lo que mostró Mercedes, nos pareció como una primera estrategia comenzar con los datos de estaciones y ahí entonces tener menos incertidumbre con respecto al menos que de la precipitación. Creo que las otras preguntas más o menos se fueron contestando, ¿no? El tema del uso del GPCC del producto global, y creo que no veo más preguntas, si hay alguna que quede pendiente. Acá hay una de Mauricio de último momento. Dice, sabiendo que el índice fue desarrollado para propósitos agrícolas, ¿recomiendan intentar utilizar el CDI CISA para monitorear la sequía que afecta a bosques nativos? Mercedes, te miro Buena dudando. pregunta. Buena pregunta. La verdad es que hasta ahora siempre lo contrastamos con rendimientos agrícolas eh, y todavía no con, por lo menos no hemos hecho algún análisis muy detallado de relación de la FAPAR, por ejemplo, que indica el estado de la vegetación, eh, con, con las variables, digamos, con la humedad del suelo y con la anomalía de la precipitación en esa región en particular. Em, Mm. Creo No, que es cuestión de probarlo. A mí por lo menos me resulta interesante, es una buena pregunta y sí, obviamente que no tengo la respuesta, pero podría tranquilamente servir para eso porque utiliza esta anomalía de la vegetación, eh, con lo cual podría tranquilamente utilizarse. No sé si por ahí Pablo quiere agregar algo más, Sí, quería pero agregar algo coincido, es muy interesante, hay que evaluarlo y ahí hay que tener quizás la precaución de qué tipo de bosque nativo es, el tipo de la profundidad de las raíces, el acceso a la napa, que eso es una variable que no tiene en cuenta este CDI y que en ciertas regiones, sobre todo en donde la napa está cerca de superficie, se puede ver afectado esta relación que supone este índice. Bueno, Pero sí, me está. parece muy interesante. Muchas gracias. Solo completo que la iniciativa CISA va a ser continuada con una iniciativa de generación de información meteorológica climática para la gestión del riesgo de incendios. Entonces, este tema de cómo evaluar las condiciones de sequedad en los bosques nativos seguramente va a ser un nuevo desafío. Acá la última pregunta tomo de Iriani Costa, porque después tenemos que ir cerrando, que pregunta ¿por qué elegir la variable FEPAR y no otra variable de vegetación? Si alguien me puede contestar menos de un minuto, por favor, que tenemos que hacer el bueno, cierre. yo puedo contestar si quieren. Hasta ahora usamos Sí. FAPAR porque era la que estaba validada y para también tener una comparación con los trabajos posteriores. Hemos charlado varias veces eh, de la opción de, no sé, incorporar otra variable o utilizar otra información como es el NDVI. Si bien no está probado, o sea, la decisión de usar la FAPAR fue más que nada para que sea comparable, pero no quita que no pueda utilizarse otra. A mí se me ocurre NDVI, pero tal vez si pensabas por ahí en otra
en otro tipo de variable que describa la vegetación o el estado de la vegetación, eh, creo que sí, es válido también. Gracias. Como Mercedes, Pablo y yo vengo reiterando, estas son decisiones para empezar con un primer producto, la versión 1. El CISA ya tiene productos basados en el EDBI, digamos, las oportunidades para ir generando nuevas versiones son muy amplias, pero la idea era comenzar cuanto antes con un producto, sobre todo para que los usuarios y la comunidad meteorológica climática de los servicios meteorológicos se acostumbre a este tipo de información y apuntar en la toma de decisiones que se realizan ante la producción agrícola en los 6 países del sur de Sudamérica. Así que, bueno, muchas gracias a las 4 presentaciones. Quería entonces con esto cerrar el primer webinario y recordarles que este es el primero de un ciclo. Acá les volví a compartir la nota donde está la agenda de este ciclo, y el miércoles que viene vamos a continuar con un webinario. Van a venir 3 miércoles consecutivos que les recomiendo participar, ya que se van a concentrar en los resultados de los proyectos demostrativos del CISA orientados a la gestión del riesgo de sequía para sectores socioeconómicos específicos. Vamos a comenzar entonces el miércoles que viene con el sector de la navegación fluvial, y el 14 de agosto vamos a continuar con el sector de hidroenergía, y el 21 de agosto con el sector agrícola. Les recuerdo que se utiliza el mismo link, el mismo enlace Zoom. Así que si no hay más comentarios, con esto les agradecemos la participación, que hemos tenido una participación bastante abundante. Y bueno, están dejando algunos comentarios, y así que bueno, estará el webinario subido a YouTube en algún momento, y también